Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Les habla su profesor José Luis Barreto, su maestro del curso de Historia del Perú, y esta vez, a través de la tecnología, unidos nuevamente para desarrollar la sesión número 4 correspondiente a nuestra área. Ahora vamos a hablar acerca de las culturas del horizonte intermedio. Y para hablar del horizonte intermedio, ¿habrás visto esta imagen? ¿Y esta? ¿Sí? ¿Se te hace conocido? Yo estoy seguro que sí lo has visto y lo has estudiado desde la primaria. Pues sí, estas dos figuras, que es lo que más representa, lo que simboliza a la cultura nazca. Entonces, sobre ella va a ser la clase, porque es una de las culturas, conjuntamente con la cultura mochica, las que representan o las que se desarrollan en este llamado intermedio temprano. Y para hablarte acerca de ello, vamos a ubicarnos en el espacio-tiempo, ¿sí? En la cronología. Y nos vamos a nuestro cuadro, ¿sí? Nos vamos al cuadro y podemos ver de que el intermedio temprano, donde se desarrollan estas dos culturas, es aproximadamente entre los 200 o 300 años hasta los 700 después de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a ubicarnos dentro del Perú y vamos a localizar la zona donde se desarrolló esta gran cultura. Y nos vamos hasta la región de Ica, específicamente hasta el Valle del Río Grande. Ahí se desarrolló o se encontró, ¿sí?, los vestigios de la ciudad ceremonial donde estos nazcas hicieron sus rituales religiosos. ¿Quién hizo estos hallazgos en esta zona? Pues fue el arqueólogo alemán Max Zülle en el año de 1901. Pero acá quiero decir algo, que ya anteriormente el cronista y conquistador español Pedro Ciza de León ya había hablado acerca de la existencia de algunas líneas, pero en ese momento no se le dio la importancia. Tendrán que pasar más de 300 años para que los investigadores, los arqueólogos internacionales y los arqueólogos peruanos le den importancia a ese valle, al Valle del Río Grande, donde se localiza la Gran Pampa, el Gran Desierto. Y tú te preguntarás, ¿de dónde nace el nombre Nazca? Pues uno de los tantos investigadores fue Thomas Joyce, que él fue el que acuñó el nombre de Nazca. Pero no fue el único investigador sobresaliente de esta cultura. Hay que hablar también, si hablamos de la cultura nazca, hay que hablar de María Resch, una arqueóloga que desde el año de 1941 dedicó toda su vida al estudio y la conservación de esta zona, pero específicamente a la conservación de las famosas líneas de Nazca. Es por eso que en su honor se la llamó como la Dama de la Pampa, se le conoce con ese nombre. Nos seguimos ubicando en nuestro mapa y ahora agrandamos, hacemos un zoom para que ustedes tengan la idea de la magnitud de que tienen estas famosas líneas, todo el espacio, todo el estrecho que abarca. Y si nos damos cuenta, la Pampa de Nazca, ya te dije que es un desierto grande, mira, ahí están las líneas. Quiere decir que estas líneas son la extensión donde fueron elaboradas estas líneas son grandes. Un aproximado entre 50 kilómetros de largo, 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. O sea, no es pues unas líneas de 1 metro, 2 metros, son grandes. Y otro dato más, hay que señalar de que estas líneas solamente pueden ser vislumbradas desde el cielo, desde lo alto. Estando en el llano no se puede distinguir, solamente en el cielo. Por eso, pero ya hablaremos de las líneas Nazca más adelante. Nos damos cuenta también en este mapa que hay un valle, el Valle de Cahuachi, donde se encontraron algunos centros, ¿sí?, centros ceremoniales, es decir, centros religiosos, donde los nazcas hicieron una especie de rituales.
y encontraron un aproximado de 40 fortalezas o 40 pirámides truncas, y se llama pirámides truncas porque no terminan, ¿no? Como una pirámide, que nos hablan acerca de que estos nazcas tuvieron gran conocimiento en la arquitectura. Pero si te das cuenta, mira la forma piramidal, ¿no te recuerda un poquito a lo que ya habíamos estudiado anteriormente? ¿Te acuerdas que te hablé que en la cultura chavín también había esta especie de pirámides truncas? Entonces, ¿eso qué nos da a entender? ¿Qué nos enseña la historia? De que la cultura nazca heredó o recogió la influencia de la cultura chavín, de la llamada panandina. Estas pirámides van a ser encontradas acá en la región de Caguachi, que está a unos kilómetros de la pampa donde están las líneas de Nazca. Y como toda esa zona es un desierto, por eso se llama pampa, pero eso no fue problema para que los nazcas transformaran ese desierto y fueran también grandes productores agrícolas. ¿Qué hicieron los nazcas? Ante esa dificultad geográfica, ellos idearon unos acueductos subterráneos, ¿sí? Crearon estos canales para que los ríos de los manantiales pudieran pasar por ahí y regar los cultivos. Y entre sus principales cultivos tenemos el maíz, tenemos la yuca, la calabaza, los frijoles, los payares. ¿Te das cuenta cómo el hombre peruano, y no solamente en Nazca, lo hemos visto en Chavín, lo hemos visto en Paracas, cómo el hombre peruano es muy creativo para, ante la adversidad, transformar esa adversidad, ese problema, y convertirlo en una grandeza? Y tanto será la grandeza que hasta ahora nos admiramos de esos grandes prodigios que hicieron estos peruanos antiguos. Vemos acá, mira esta imagen, vemos una cabeza, dice cabeza trofeo. ¿Y por qué? Porque los nazcas cuando combatían a los enemigos les cortaban la cabeza. ¿Por qué cortaban la cabeza? Como era una sociedad clasista y muy religiosa, ellos al cortar la cabeza de su enemigo se lo ofrecían a su Dios. ¿Para qué ofrecían la cabeza del enemigo? Para que el Dios les dé un buen año de cosecha, ¿no? O sea, la muerte de la cabeza o el trofeo, que es la cabeza del enemigo, a cambio de eso, daba productividad a la tierra. Entonces, pues mira, ¿no? Estas raras costumbres que tenían los nazcas. Y ya hemos hablado de que era una sociedad clasista, y como las otras sociedades que hemos estudiado, a la cabeza estará la figura del sacerdote. El sacerdote no solamente tendrá dominio, influencia religiosa, también tendrá un poder de organización social, política y guerrera, ¿sí? Será un sacerdote, pero a la vez también será un guerrero más. Lógicamente, arriba, ¿no? Arriba de esta sociedad. En otras palabras, son los que mandan, los que organizan el pueblo. Y el sacerdote servía a su dios Con. Recuerda, creo que sí hemos hablado, el dios Con también es el dios de los Paracas, ¿no? A quien se le atribuye ser el creador del mundo y del hombre. Pero también, como eran politeístas, tenían otro dios, el llamado dios Goto, una especie de dios híbrido, ¿no? Una forma híbrida entre un animal y un pez. Podemos observar, ahora sí, vamos a irnos de lleno, por la cual los nazcas son más reconocidos. Mira lo grande que son estas figuras. La figura del ave que tú ves ahí tiene una medida aproximada de 300 metros. Y esto, recuerda, solamente puede ser vista desde el aire, pero desde abajo en el llano es imposible. Y esto también, al estudiar estas líneas, nos lanza a preguntarnos, ¿y cómo hicieron los nazcas para hacer eso? ¿Cómo? Porque tú para hacer eso, o sea, tienes desde arriba, ¿no? Desde lo alto. Es como que tú estuvieras dibujando, tú no puedes dibujar así, no puedes dibujar. Tienes que, ¿no? Alzar la cabeza y mirar. Pues bueno,
estas líneas de Nazca también ha hecho de que haya muchas teorías. Y estoy seguro que habrás visto en los documentales de Discovery, de History Channel, tantas teorías, tantas versiones de que no fueron los nazcas quienes hicieron esto, sino esto es producto de los extraterrestres, ¿no? Vinieron los extraterrestres en sus platillos e hicieron eso. Pero ¿sabes una cosa? Esa teoría, en la rama científica de la historia, eso está desechado, ¿sí? Por el contrario, eso, al aceptar esas cosas, estamos subestimando la creatividad y el gran trabajo que hicieron estos peruanos antiguos, ¿ya? Y ya se ha comprobado de que esto fue hecho, es un trabajo de hombres. Se ha comprobado que estos grandes surcos, estos surcos, estas líneas que fueron hechos por si acaso, no en un momento. Esto, para hacer esto se tuvo mucho tiempo. Y los nazcas utilizaron una serie de herramientas que era parte de su tecnología para poder desarrollarlo. ¿Y qué figuras había? Figuras, como ya te he mostrado, del mono, de la araña, del ave, figuras geométricas, figuras antropomorfas, figuras de sus divinidades, ¿sí? Que nos hacen pensar, o bueno, los estudiosos que han investigado han concluido que se trate de un calendario, de un calendario que regía a los nazcas. Eso también nos hace pensar de que los nazcas tuvieron conocimiento de la astronomía, ¿sí? Entonces, todo este trabajo nos hace indicar de que estos peruanos pues fueron realmente hombres magníficos, trabajadores, creativos, que supieron, ante la adversidad de la geografía, transformar esa naturaleza para sus intereses, tanto en la agricultura como en esta expresión cultural de las líneas de Nazca. Y tú te preguntarás, ha pasado tantos siglos, ¿y cómo es que estas líneas no se borran? Y acá hay una respuesta científica. En la zona donde se hicieron estas líneas, ¿sí? Es una zona donde en la capa tiene yeso. Y este yeso, con el calor del sol, hace que de alguna manera se solidifique estas líneas, ¿sí? Y que eso, a pesar de los siglos, del aire, el polvo, lógicamente un poquito lo ha cubierto, pero no ha podido borrar las formas de las líneas, que para suerte nuestra de los peruanos aún siguen intactas, y es un orgullo, ¿no?, de que tenemos para sentirnos identificados de nuestra cultura, de nuestra raza andina. Entre sus cerámicas, ¿sí?, podemos observar que es pictórica, que significa que representaron diferentes formas de animales, de sus dioses, formas híbridas, que tenían la característica en la construcción de ser de forma de calabaza globular, con dos picos emergentes y una zapueste, ¿no? Entonces podemos ver esas características en su cerámica, pero también ellos fueron reconocidos en los tejidos. Al igual que los paracas, sus tejidos fueron muy llamativos, ¿sí? ¿Y qué utilizaron? ¿Qué utilizaron los nazcas para que sus tejidos sean admirados? Pues utilizaron las lanas de la alpaca y la llama, ¿sí?, que eran los animales que habían domesticado y de las cuales se servían, no solamente para comer, sino también para desarrollar estos grandes tejidos. Hay que señalar algo, de que hablar de Nazca es hablar de una cultura que se desarrolla en el tiempo en que Julio C. Tello llamó Paracas necrópolis. A ver, recordemos, en la cultura Paracas, Tello había periodizado Paracas en dos tiempos, en las Paracas caverna y en las Paracas necrópolis, pero estudios posteriores le habían dicho a Tello de que la necrópolis no pertenece a Paracas, sino a la cultura topará. Y esta cultura topará fue el inicio, la base de la cual se desarrolló después la cultura nazca.
Por eso podemos decir de que la cultura nazca en el tiempo, en la periodización, corresponde a lo que era llamado la Paracas Necrópolis. Muy bien, entonces, todos los datos que hemos hablado acerca de la cultura nazca nos hace reflexionar que efectivamente los peruanos, los andinos antiguos, ¿sí?, nuestra raza, fueron personas muy conocedoras de su oficio, fueron especialistas, grandes hombres que transformaron la naturaleza para producir alimentos a través de su agricultura. A la vez también fueron grandes arquitectos. Lógicamente, esas edificaciones, estos centros ceremoniales que te dije que estaban en Caguache, fueron hechas de adobe. Pero a pesar de ser adobe, las formas piramidal, trunca, nos hablan de una gran tecnología en cuanto a la arquitectura, así también en cuanto a su cerámica y a sus tejidos, pero especialmente en la construcción, en la elaboración de sus líneas. ¿Tienes un motivo más, ¿sí?, para sentirte orgulloso de este gran patrimonio? Y si hablamos de patrimonio, tengo que indicarte que en el año de 1994 la UNESCO declaró las líneas de Nazca como Patrimonio de la Humanidad, ¿sí? Así que tienes un motivo más para sentirte orgulloso de ser peruano y sobre todo de querer lo nuestro. Muy bien, muchachos, esta fue la clase de la cultura Nazca, pero este es solamente el primer video. Estamos en la sesión número 4, corresponde a 2 videos. Esta es la primera parte, cultura Nazca, y nos vemos en el próximo video, donde te hablaré acerca de la cultura mochica. Nos vemos ahí, te espero.